El Congreso de la Mañana. Muy bien, continuamos con este programa que está encendido en el día de hoy, martes 8 de octubre. A veces la gente dice, martes, ni te cases ni te embarques, ni de tu familia te aparte, pero en el día de hoy tenemos que ratificar y confirmar el deseo de permanecer en nuestra familia y de ser parte de la suya, que usted nos permita entrar en sus hogares y en sus corazones un nuevo día. Saludos jóvenes, buenos mozos. Hola. Pero no me llegó el correo. Bueno, que era de blanco. Pero tú estás de blanco. Pero mira, ya en la televisión todos nos están viendo. Si tú no lo hubieras dicho de lejos, yo lo hubiera visto blanco, porque tú sabes que... Bueno, lo que pasa es que tú sabes que hay dos maneras de enfrentar estas situaciones que estamos viviendo, de blanco o de negro. Parece que optamos por blanco por la paz. Para tratar de llevar un poquito de paz. Para ver si no entra luz, para ver si a ustedes les reflejamos esa luz que se necesita hoy en la República Dominicana para poder entender toda la información, porque ayer, señores, el gobierno no se coordinó con el Congreso. Bombardeó. Entonces, entre la Asamblea Nacional Revisoria, que fue después de una sesión de 5 horas no acabó y todavía yo no he podido... Confirmó, que no se combinó. No, tú dices que fue intencional. Eso fue un plan armado. Un plancito ahí. Desde mi punto de vista de comunicadora y de planeadora de la comunicación, yo debo felicitar al gobierno. Lo logró. Y a sus asesores, porque de manera magistral han guiado y procesado todo este golpe mortal a la economía de la clase media de la República Dominicana. Yo creo que esto ha sido fenomenal en términos de comunicación. Claro. Primero, un globo de ensayo con el tema de la reforma constitucional. ¿Y a quién le estaba importando aquí cuántos diputados éramos o no éramos? ¿Eran o no eran? A nadie. Y de repente se salió un tema de primera plana. Y los diputados bravos, y una crisis, y un problema interno en el PRM, y una cosa, y un cuchicheo, y un asunto. Y dije que le doblaron el pulso al presidente. A nadie le estaba importando eso. El presidente ya dijo que no va para un tercer periodo. Y entonces ahora el problema es candadito, que la reforma, agregarle el artículo 278 a la Constitución. Óyeme, temas en el que nadie estaba. El gobierno de manera magistral ha puesto sobre la palestra temas insulsos, innecesarios y traídos así por las creñas, pero no entretuvieron. Y no tienen más de un mes entretenido con el tema de la reforma constitucional. Y hoy... Ayer, que tú dices que no se coordinó, no, eso fue magistral. Fue un golpe acechado rápidamente. En lo que estábamos en la Asamblea Nacional Revisoria. De noche, Revisoria. usted está en la Asamblea Revisora y usted reclamó su asamblea, tenga su asamblea. Lo contentamos ahí. 5 horas. Te estamos dando lo que tú quieres. Pueblo, tú quieres asamblea, tú quieres estar, tú quieres participar. Pues toma, eso es tuyo. Entretente ahí. Y ahora este golpe mortal. Y yo en este programa le dije, esa reforma constitucional es un globo de entretenimiento y ensayo. Porque todo el que sabe mínimamente de política y de comunicación sabe que eso era un plan estratégico desde el gobierno. Y yo debo ser humilde y felicitar al gobierno dominicano por ese brillante plan. Nos entretuvieron como niños de teta. Y bueno, entonces vimos ayer en la semanal, en aquel espectáculo, cómo altos funcionarios de este gobierno, acompañados del presidente y de la vicepresidenta, le cedieron la palabra a Jochi Vicente para que explicara en qué consistía este plan de modernización, porque no es una reforma. Es un plan de modernización. ¿Viste que hay un plan que fue planificado y que es un plan de comunicación? Modernización. Durante toda la vida, el monstruo de la República Dominicana es la reforma fiscal. Y ellos la pusieron este gobierno linda. le quitó el nombre a reforma fiscal y le puso modernización. Sí. ¿A dónde está la modernización? No, Se ahora están estamos dando ahí. Ahora estamos todos aplaudiendo porque tenemos una ley moderna. A la industria de la moderna. bebida. Le están dando a la clase media con los marbetes, los impuestos para y el tema de los IPI en las viviendas. El IPI en la vivienda. El IPI en la vivienda, señor. ¿Usted sabe lo que el trabajo que da tener una vivienda? No, pero no solo eso. El nivel se impositivo. supone que las viviendas tienen un valor de plusvalía que se reconoce en el tiempo. Eso hace que la casa, el apartamento de los 3 millones de pesos, el año que viene vale un chin más, el año siguiente un chin más, pero que esa plusvalía, esa inflación de ese valor no se corresponde con el de tus ingresos y con el de tu calidad de vida, porque la canasta básica familiar cada vez es más alta, porque los servicios cada vez me das menos y los
pago más. Entonces era eso lo que se compensaba cuando año tras año ese monto grabado se aumentaba, porque tu vida no tenía ese aumento, entonces vamos a subírtelo. Y entonces lo que hemos logrado tantos años de reconocer en ese valor de esas propiedades, pues le dimos para atrás. Y hay que decir sobre eso que la situación del mundo inmobiliario en la República Dominicana a partir del COVID se ha cuatruplicado. O sea, algo que tú compraste aprovechando la situación del COVID, tú tenías unos chelitos guardados ahí, tú compraste una vivienda o tú hiciste un rebú, perfecto, o de los chelitos que vinieron de Estados Unidos, un primo te prestó, lo que fuera, tú adquieres esa vivienda. Esa vivienda estaba por X cantidad, 100 pesos. Sí. Hoy, entonces, cuesta 500 pesos. Sí. Y cuidado sin más. Pero eso no quiere decir que tu calidad de vida se corresponde a tener una correcto. vivienda de 500. Correcto. No. Tu calidad sigue siendo de 100. Es que por el tema del inmobiliario, de los altos costos de la construcción, de los materiales y demás, tu vivienda la plusvalía. aumentó el valor, más no así tu calidad de vida. Entonces, era eso lo que año tras año se iba compensando al ir aumentando el valor mínimo impositivo. Entonces le dimos para atrás y de 9.200.000 y pico que estábamos, ahora vamos a 5. Entonces esa vivienda de bajo costo, que antes costaban 2 millones de pesos, que tú podías comprar un apartamento con 2 millones de pesos, Sí, ahora no se que puede. ahora No. tú tienes Ni que en buscar los barrios. 4 millones y medio Para que sepa. mínimo o 5. Pero En eso barrio. es en alguna zona muy entonces, recóndita, esa por así vivienda decirlo. de 1,5 millones que ahora te cuesta 5, es de una gente que gana 20,000 pesos. Sí. ¿Y cómo tú le estás poniendo el IPI? Vamos a escuchar un poquito de todo lo que se habló, porque fue bastante en el día de ayer. Vamos a ver algo como introductorio de este tema de la modernización, realmente la reforma fiscal en la República Dominicana. Adelante. Esta reforma no es en contra de ningún sector, es a favor del país. Estamos comprometidos con realizar las transformaciones que cambiarán de manera positiva a nuestro país, de dar un gran salto para mejorar la calidad de los servicios públicos e infraestructuras y convertirnos en un país plenamente desarrollado. Para esto, necesitamos unas cuentas fiscales sanas. Todos los dominicanos, todos los que estamos aquí presentes, soñamos con un país que garantice servicios de calidad en salud y en educación, un país seguro, ordenado, con régimen de consecuencias y reglas claras para todos. Este país que deseamos no solamente es posible, sino que está más cerca de lo que algunos creen. Y para alcanzar este objetivo se necesita el esfuerzo conjunto de todos nosotros, sector privado, sector social, sector público. Si somos capaces de trabajar juntos y tomar las decisiones difíciles con responsabilidad, podemos ser uno de los países desarrollados de la región en tan solo 12 años. Otra medida compensatoria que el gobierno está proponiendo como parte de la reforma es un aumento significativo del salario mínimo del sector privado no sectorizado. Esta medida permitirá que el salario real de nuestros trabajadores siga creciendo sustancialmente por encima de la inflación acumulada y al mismo tiempo operará como una medida compensatoria de la reforma que hoy estamos proponiendo. Por último, estaremos dedicando fondos que permitan aumentar el salario mínimo del sector público para elevarlo de los 10,000 pesos mensuales actuales a 15,000 pesos mensuales. Esto también implica un ajuste a las pensiones por servicio. Bueno, yo creo que ya la mayoría tiene conocimiento aproximado, por lo menos, de cuáles son los puntos que se van a afectar. Hay muchos, obviamente, nos va a afectar a todos, al 100% de los dominicanos nos va a afectar. En algunos casos muy negativamente, en otros menos negativamente y en otros quizás un poco positivo. Pero dentro de todo, aparentemente, todo se ve
todo se ve muy nublado, todo se ve muy negativo, todo se ve quitar exención por un lado y el propósito principal desde mi punto de vista y por lo menos en lo que he podido visibilizar en este momento ha sido solo recaudar más. Ese ha sido prácticamente el propósito y recordamos que la reforma fiscal no es solo para recaudar más. Una reforma fiscal es para hacer ajustes en algunos aspectos y poder elevar quizás y aportar para algunos sectores. En este caso el propósito ha sido la reforma de la recaudación. Quizás sí, para poder tratar de salir del hoyo del endeudamiento que tenemos, en el que nos han metido en los últimos 4 años, con deudas tan amplias que no se habían visto en los últimos 15 años. Entonces, esto nos está llevando a dudar de un propósito diáfano a favor de la ciudadanía de esta reforma fiscal, de esta supuesta modernización, que al contrario, no tiene ninguna modernización. Modernización hubiera sido lo mismo que había solicitado y había indicado el candidato, quien otrora candidato, Luis Abinader, pidiendo que se disminuya el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, el ITEVIS, que se va a convertir en el IVA. Entonces, en este caso, en vez de 18, si se bajaba a 16%, eso sí es una modernización. Es modernización que en algunos casos también estas tasas de impuestos disminuyeran. Eso es modernización, pero no tiene ninguna modernización en ningún sentido. Al contrario, hay algunas exenciones, como explicó el ministro Jochi Vicente, que sí es necesario que se eliminen, es cierto, pero no es cierto que en este caso, porque se habla, por ejemplo, de aumentar en algunos casos para poder mantener, por ejemplo, aumentar las compras de más de $200 en Internet para poder mantener y sostener la empleomanía de empresas que están en la República Dominicana. Y él mismo habló de Forever 21, una empresa que le compraban más por Internet que físicamente y desapareció de la República Dominicana. Es cierto, pero entonces aquí hay una contraproducente, hay un aspecto contraproducente porque tú dices, en la industria del cine, tú le estás quitando ese crecimiento que ha tenido y la empleomanía tan amplia, no solamente de actores y productores, sino de luminotécnicos, de gente que hace comida, de todo el sector en el que se graban, los vestuarios, el maquillaje, todo, amplísimo. Entonces tú estás quitando, tú estás poniendo un incentivo, tú estás cobrando más impuesto a la gente que va a comprar algo de apenas menos de $200. No te estamos hablando que lo lleves a $1,000. No. De apenas $200, que no es gran cosa hoy en día en cuanto a pesos dominicanos, por decirlo desde un aspecto, porque ya el dinero, el peso dominicano se va diluyendo. Entonces, en otro aspecto, me estás quitando ese crecimiento vertiginoso que ha tenido un sector y una industria. Entonces, es como que tú no sabes lo que estás hablando. Y por otro lado, entonces, hay mucho que hacer, y lo hemos venido pidiendo en este programa en muchas otras ocasiones. Hay mucho que hacer para recaudar antes que la reforma. Y por último digo, es cierto, los PLDistas y el mismo Leonel, principalmente los PLDistas, no pueden hablar mucho en un sentido. ¿Por qué? Porque su gobierno, el Danilo, y no se quiso introducir en la reforma que era necesaria. Aparte también del gasto público que fue excesivo, igual como está haciendo ahora. Porque no tenemos una diferencia cuando el cambio se quería para que se pensaba que se iba a disminuir el gasto público y se iba a introducir en una austeridad gubernamental para tratar de hacer ese equilibrio y que podamos tener una disminución. Pues esto se ha desbordado. Espérate. Pero hay muchas exoneraciones que antes que quitarle al cine deberían hablarse. Sí, hay muchos puntos y lo vamos a detallar en un momentito. Yo entiendo que uno tiene que ser coherente. Coherencia, Magali. Coherencia. Adelante. Porque cuando el PLD, o sea, no me pueden decir, no, que los PLDistas no pueden hablar, pues entonces sigan los PRMistas hablando. No, lo digo en sentido figurado. Cada quien hace las cosas como entiende, con sus prioridades y sus capacidades y hacia sus limitaciones. Si el PLD, que estuvo 16 años ininterrumpidos haciendo una gestión de gobierno,
hizo cosas que entendía que estaba bien, pero la sociedad le reclamaba que estaba mal, pues excelentísimo. De hecho, por eso fue la ola de la marcha y lo usaron como imbéciles al pueblo dominicano, porque esa sociedad civil es la que hoy te gobierna. Ese discurso que tú votaste por ese discurso de no a la reforma fiscal hasta que no se reduzca el gasto, de no a la reforma, ese discurso es quien hoy te gobierna y quien hoy te está reduciendo la inversión. Porque la inversión en el país en los últimos 4 años ha sido la menor de la historia. Aumentándote la deuda pública, porque ha sido la mayor de la historia. Aumentando los gastos de publicidad, que ha sido los mayores registrados. Exagerado. Las nóminas públicas. Para quedarse en un grupito la publicidad Las también, ese nóminas dinero. públicas, ahí están, eso no es mentira, se han aumentado. Entonces, esas personas que criticaban cómo se hacía lo anterior, que quieren denostar la calidad y la capacidad de crítica y de oposición, y además te ha demostrado con hechos que no es que ha hecho lo mismo, no. Es que lo ha duplicado, triplicado. Si antes era malo, ahora está peor. Entonces, tú no me puedes venir a hablar de que no, que es verdad que se necesita recaudar. Claro que se necesita recaudar, porque tú incrementaste la deuda pública a niveles históricos, porque tú reduciste el % de inversión. Claro que hay que recaudar, porque tú has aumentado la publicidad, porque tú has subsidiado el sector eléctrico, porque ya nosotros no recibimos luz. Y entonces, claro que hay que recaudar. ¿Y a dónde vamos a recaudar? A los pendejos que están alcanzables. Al que tiene un carro, que tiene que tener un marbete, porque si no la mete pone una multa. Es a ese que evidentemente está bien, un impuesto de circulación único, que no importa si tu carro vale 10 millones o vale 1 millón, está en el medio y ocupa el mismo espacio. Es a ese que tú le vas a duplicar el marbete, porque lo necesita para moverse, porque tú no le estás dando un sistema de transporte público necesario. Es a ese que tiene una casa con los esfuerzos de toda la vida. De toda la vida de generaciones, porque a veces no es con el esfuerzo mío que yo tengo mi casa, es con la ayuda de mi papá y de mi abuelo y de mi hermano y de mi cuñado. Entonces a ese que gracias a Dios tiene una casa, con esfuerzo que no es con beneficio del Estado, que tú le vas a poner un INPI, que además después de cierto tiempo te genera amor e intereses y te lleva el diablo, porque además de todo es privilegiado el INPI. Entonces, claro que hay que recaudar. La ineficiencia de este gobierno la tenemos que pagar nosotros y este pueblo está dormido. Mira, la verdad es que a mí no me gusta teñir de color algo que va a afectarnos a todos por igual, sin importar de qué bendito partido usted sea. El tema aquí, yo pienso, no es de PRMistas y PLDistas. El PLD está fuera del poder. El PLD hoy no toma decisiones. El PLD está reducido y disminuido. El PLD no es el problema. El problema es el gobierno que encabeza Luis Abinader y su equipo. Está haciendo un planteamiento, no es definitivo, pero parece una propuesta oficial y con los vientos a su favor, tal como lo tienen, pues parecería que es un palo pasado. Entonces, ¿de qué es que se trata? No es de una propuesta de modernización, es una propuesta de contradicción. Se contradice por completo a lo que durante estos 4 años hemos recibido del gobierno. El gobierno ha dicho, yo estoy haciendo un gran esfuerzo por impulsar el turismo y se hacen grandes inversiones y participamos en la feria tal y en la feria tal. Y sin embargo se está agravando pilares del turismo como las bebidas alcohólicas, las bebidas azucaradas y también el cine. El gobierno ha dicho, tenemos que tener un mejor país para que haya mejor inversión extranjera, para que lleguen más empresarios y hagan más inversión. Y estamos dando las facilidades, como es el caso de Bergantín. Y le estamos dando a Vindilce y su gente todas las facilidades para que se instalen en la República Dominicana. Y ahora de este tablazo al cine dominicano. Y entonces, ¿cómo es? Entonces yo pienso que más allá de un proyecto de modernización, es un proyecto de contradicción. Estamos hablando de la eficientización y de que ese dinero se va a utilizar para eficientizar servicios tales como el tránsito y todo lo demás. Y entonces, a las personas que tienen que utilizar transporte privado porque el público no sirve, le estamos grabando de 1.500 a 3.000. No le estamos subiendo 100 pesos, le estamos duplicando lo que en el momento pagan. Y tú me vas a decir, bueno, pero eso es anual. Sí, pero si al anual tú le subes el ITEVIS y el IPI, y el IVA y el día a día, y que dicen que no va a haber que no se va a gravar los servicios básicos y la comida. ¿Y quién detiene a estos supermercados ahorita?
en un país en donde la autoridad y el control de precios no existe. ¿Quién es que va a controlar eso? Si todavía no han hecho la reforma fiscal o modernización o incoherencia o como usted lo quiera llamar, y ya en los supermercados no hay manera de entrar, y válgame Dios que a usted le duela un cabello, para no decir que usted tenga una enfermedad terciaria, porque ahí sí es verdad que la puerca retuerce el rabo. Entonces a mí no me vengan con cuentos y con caramelitos envenenados, porque la verdad es que esto es un tablazo. Y lejos de la modernización, el gobierno ha presentado una propuesta de incoherencias entre lo que dice y lo que está aplicando. Hemos hecho desde hace un buen tiempo y hablamos sobre que antes de la reforma fiscal habría que hablar y pensar en muchos otros puntos. Por ejemplo, ahora que se tiene el Congreso, que el partido de gobierno tiene la mayoría en el Congreso, vamos a eliminar la exención que se realiza para los vehículos. Caballá. Van a decir los PRMistas, no, pero ese caballá, eso no afecta. Vamos a eliminarla, porque como tampoco también es caballá, no se necesita. Y así como decía Jochi Vicente, y ahí viene, como decía Sagrario, una contradicción, porque Jochi Vicente dice que hay leyes de incentivos que no pueden durar toda la vida. La exención de impuestos para los vehículos en el Congreso tiene toda la vida prácticamente, por decirlo de una manera. Entonces, ¿por qué tiene? ¿Qué realmente, en qué ayuda al Estado Dominicano la exención de los impuestos de los vehículos al Congreso? Es cierto, el gobierno no controla el Congreso, es decir, es un poder diferente, pero ahora tiene el control. Vamos a promover esa exención que son vendidas la mayoría. La mayoría son vendidas y ahí hay una recaudación del Estado Dominicano bastante amplia que se podría tener. Entonces, señor presidente de la República, señor Jochi Vicente, nosotros esperamos antes de la reforma fiscal, de la mal llamada reforma de la modernización fiscal, nosotros necesitamos que se elimine la exoneración que se le da a los congresistas para vehículos. Eso es innecesario. Eso se utilizaba era antes, cuando era difícil traer un vehículo y que los vehículos aquí eran la mayoría destartalados. Eso se utilizaba en ese momento para poder asegurarle a un diputado de Villa Los Almácigos que llegue al Distrito Nacional. Bien, que un diputado de Cabrera llegara al Distrito Nacional. Excelente. Ahora, ya eso pasó a la historia, ya eso no se necesita. Entonces, eso es uno de los incentivos que no es necesario. Además, entonces, también hay que disminuir el dinero que se le regala a los partidos. Vamos a bajarle. Estamos hablando de más de 2,000 millones de pesos que se le dan a los partidos. ¿Tú puedes creer que cada año haya o no haya elecciones y que no se sabe lo que se hace con ese dinero? 2,000 millones de pesos. Vamos a bajarle ese dinero también. Es imprescindible. Antes de hablar de una reforma fiscal, también debemos disminuir y eliminar más bien el cofrecito, el barrilito. Vamos a eliminar eso. Vamos a eliminar cuánto nos estamos ahorrando. Los números se pueden tener. ¿Cuánto nos estamos ahorrando? ¿Cuántos se estaría recaudando entonces en este caso? Y ahí entonces podemos ir comenzando a dar puntos de la reforma fiscal. Pero vamos también a reducir el sueldo tope, o vamos a ponerle un tope, a reducir y a ponerle un tope a los sueldos de los empleados públicos de la República Dominicana. Vamos a ponerle un tope porque ahí se sube y se sube y se sube y se sube. Vamos a ponerle por lo menos, porque tenemos un salario mínimo de 10,000 pesos. O sea, hay una gente que gana 10,000 pesos en este momento. En el sector público. En el sector público. O sea, pero hay otro que gana 1,000,000 de pesos. O sea, tenemos a una persona insignificante que no le vale nada al Estado, que gana 10,000 pesos, pero tenemos otro que gana 1,000,000 de pesos, pero tiene muchísimos gasolina, beneficios chofer, seguro alrededor. internacional. Entonces, es contraproducente. Es contraproducente. Este aumento
del impuesto a la circulación vehicular, estamos hablando que todos los vehículos que tienen los funcionarios, ni siquiera ellos lo pagan ese impuesto. Es cada ciudadano si lo tiene que pagar, y subir el 100% es totalmente irracional. No sabemos si es un truco para decir ahorita, mira, no te vamos a subir el 100%, decidimos solamente subir qué bueno, un 30%. para que tú le des la gracia. Sí, para que tú digas, ay, ahora sí, qué bueno. O sea, para poder tener ese caramelito ahí tranquilito, pero 100% es irracional. Entiendo que eso fue solamente un truco, porque tú no puedes aumentarle de 1.500 pesos a una persona que tiene un vehículo del año 1996, que tiene todos los problemas del mundo, que gana el sueldo mínimo y de que tiene pesos. hijos y que tiene que pagar seguro porque la salud pública no funciona. Entonces, subirle de 1.500 a 3.000. Y el de 3.000 a 6.000 también es contraproducente, porque hay un vehículo que tú puedes tener de 2019 que te lo compraste por la razón que sea, pero tú no necesariamente tienes esa capacidad de, encima de todo lo que tú tienes que pagar, gasolina cara, las gomas se te dan. Yo tengo un problema en el tren delantero por los hoyos que hay en Santiago. Un problema hay, tengo que resolver ahora en el tren delantero. En un vehículo nuevo. Bien. Y la economía de que ya no hay corrupción y no estamos economizando ese dinero, lo estamos ahorrando, ¿dónde es esos chelitos? No. No, pero no solo La eso, corrupción señores, continúa. yo quiero. Aquí en este país hay corrupción. Se ha en este duplicado, gobierno. pero yo quiero también que seamos conscientes de cuando vayamos a emitir un comentario, porque hay gente que dice, no, pero 1.500 pesos al año. Señores, que no es 1.500 pesos al año, es que la persona que tiene un vehículo de 6 años, que pagaba 1.500, ahora va a pagar 3.000, pero que tenía un apartamento de de 6 años atrás, sí. Exacto, 1.500 que antes ahora tenía que pagar 3.000. 1.500, ahora va a tener que pagar 3.000, eso es 1.500 pesos, pero que tenía un apartamento de clase baja, porque es de bajo costo, que costaba 5.200.000, que no pagaba IPI y ahora va a tener que pagar IPI. Pero que yo no Pero entiendo, entonces, que yo no o sea, entiendo es eso la de que suma de clase todo lo baja con un malo. apartamento de 5 millones. Es que antes costaba 2 millones. Sí, mi pero amor. una clase baja no tiene un apartamento de 5 millones. Es que antes costaba 2 millones, Una, claro clase, que sí. una clase baja hay que subsidiarle la vivienda. Hay que subsidiarle Claro, y si tú te entraste en un plan de mi primera pues, vivienda y de no sé qué, y tú te compraste un apartamento de 1 millón de pesos, claro que sí. O por lo menos baja, media baja, pero, Entonces, pero sí puede, explícamelo bien. lo que quiere decir, Patricia, una persona relativamente pobre o con escasos recursos Que te puede gana tener 20.000 un pesos, apartamento, 25.000 pesos. pero ahora va a Claro. tener que pagar un Y impuesto la por pregunta esa es, vivienda. impuesto, ¿cuándo se paga? ¿Anual, mensual, Anual. quincenal? Anual. ¿De cuánto es? El 1% del valor de la vivienda. Del valor de la vivienda. caramba. Que se supone que hasta Pero 8, todos los hasta años. 8 millones, Hasta 9 millones hasta 200 9 no se millones pagaba. no se pagaba. Entonces ahora quieren bajar Pero eso a 5 millones. a partir de que te evalúen el apartamento o de lo que tú lo compraste según lo que consigna el título. No, porque aunque tú lo hayas comprado por un monto, cada 2 años se hace una actualización de los valores en la plataforma de impuestos internos. O sea, que aunque tú lo hayas comprado 1 millón y tú no tengas un préstamo o lo que sea, ahí se actualiza el monto automático. Sí, cada sí, dos años. Se hace una actualización. Pero bueno, este Entonces, tema, yo siento que es un incentivo a que no tengamos vivienda. como todo, y a que no Exacto. tenga vehículo y a que no tenga nada. Este tema es una noticia en desarrollo que va a pasar no solamente el tiempo que dure el debate, sino el tiempo que dure nosotros jodidos pagándolo. Entonces, vámonos a una pausa porque ¿qué vamos a hacer? No, nosotros, ese es un tema que vamos a continuar, porque hoy se inicia ya, porque por fin se dio. Por fin se por lo menos, conoce, ya antes sí, se el especulaba conocimiento. y Pero es un tema que se va a continuar. Y no se puede hablar de reforma fiscal, señor presidente Luis Abinader, sin disminuir el gasto público. Es excesivo. Y usted no puede hablar. Si se hubiese sido un poquito más coherente y decir, y reducir por aquí y reducir por allá, coherentemente y de manera directa, precisa, entonces ahí el pueblo hubiera dicho, concho, sí, pero espérate, porque ya los funcionarios no ganan tantos millones de pesos, muchísimos. Estamos hablando que en algunas instituciones una persona puede ganar como si nada, 500,000 pesos sin hacer nada, en cualquier institución gubernamental, pero tenemos otro que gana 10,000 pesos. Eso es ilógico. Y las botellas que siguen habiendo todavía, y las tantas personas que hay, el dinero, el presupuesto de algunas instituciones se va en nómina. Y dicen y se atreven a decir, ay, que no hay dinero aquí, pero se va en nómina. Hay un presupuesto grandísimo que se va en nómina.
En Entonces, fin, nosotros vamos a darle seguimiento. nosotros vamos, exacto, y vamos a seguir porque también sería bueno nosotros traer y compartir con ustedes personas que saben de la materia Claro, y que claro, podemos como ampliar en cada economistas. renglón. Vamos a una pausa porque tenemos una invitada de interés, a todos nos interesa, esos animales en la calle, esas jornadas que se hacen desde los ayuntamientos. Estará con nosotros la representante del ayuntamiento del municipio de Santiago, entre otras cosas que tenemos que seguir hablando con ustedes. No se muevan. El Congreso de la Mañana.